Díaz Figueroa, que nos va a compartir un tema muy importante, muy actual. Comentábamos tras bambalinas hace unos momentos que el derecho familiar que nosotros aprendimos en nuestras aulas es completamente distinto al derecho familiar actual. El título de este congreso lo dice, Retos del Derecho de Familia Contemporáneos, y cada vez tenemos algo nuevo que conocer, algo nuevo que aprender. Cuando empezamos nosotros, los que ya tenemos algunos años como juzgadores, se juzgaba completamente distinto a como se juzga ahora. Ahora tenemos que juzgar con perspectivas de género, con perspectivas de discapacidad, como es el tema. Y precisamente este grupo de personas con discapacidad tradicionalmente ha sido excluido muchas veces. Queremos el resto de la sociedad hacerlos invisibles, el no reconocerles los derechos que efectivamente tienen y que debemos nosotros como juzgadores de tener mucho cuidado para juzgar. No podemos juzgar de la misma manera porque siempre van a estar en un plano de desigualdad, y que precisamente nosotros tenemos ese compromiso de hacer igual el mismo trato con el cual debemos de juzgar. Y tenemos una persona, les digo, una invitada de lujo. La maestra Mariana Díaz Figueroa es abogada. Hace más de 12 años labora como abogada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Escuela de Formación Judicial. Ha trabajado como consultora experta para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha impartido diversas conferencias y capacitaciones para personas operadoras jurídicas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Participó en la redacción de los nuevos manuales para juzgar con perspectiva de género y enfoque interseccional en derecho familiar, penal y laboral, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es maestra en Protección Internacional de los Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y maestra en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con diplomados en Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género y Derechos Humanos y Control de Convencionalidad en Flaxo, México, así como en Gerencia Social y Políticas de Discapacidad, Flaxo, Chile, además de diversos cursos de especialización en el Sistema Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos. Ha participado en la redacción de artículos de divulgación e investigaciones en temas relacionados con derecho constitucional, acceso a la justicia, igualdad y no discriminación e intersección entre géneros y discapacidad, entre los que es posible destacar algunos, por ejemplo, interdicción y mujeres con discapacidad cuando la discriminación es sistemática, los efectos desproporcionados del COVID-19 en las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad aún no tenemos los mismos derechos que todas las mujeres. Trabajar el privilegio de unos cuantos y otras publicaciones de la misma tendencia. Fue parte del comité asesor de la publicación Prácticas Prometedoras en la respuesta a la violencia contra niñas y mujeres con discapacidad en América Latina y el Caribe hispano, dirigida por UNFA, LACRO y Humanity and Inclusion dentro de la iniciativa Spotlight. Ha sido reconocida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como una importante activista en la materia, al ser incluida en la publicación Las valientes aventuras de mujeres defensoras en el 2022, por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes de México, y acreedora al premio INEGI 2018 por la publicación del artículo El derecho al trabajo de las personas con discapacidad, elemento necesario para su efectiva inclusión social, en el 2018, Impunidad Cero, revista Este País,
en el 2018, entre muchas otras reconocimientos y obras con los que cuenta la maestra. Le damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y compartir este tema que es muy interesante para todos. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes hoy aquí y sobre todo que estemos tocando este tema tan importante, la perspectiva de discapacidad en materia familiar. Como comentábamos hace un momento, y creo que eso es fundamental, desde que yo estudié Derecho y muy probablemente desde que ustedes lo hicieron también, a mí no me enseñaron el tema de perspectiva de discapacidad, mucho menos aplicado en algunos temas en específico, por ejemplo, en la materia familiar, pero como veremos actualmente es sumamente importante. Nada más me gustaría hacer una pequeña acotación que no hice por el agradecimiento, pero antes de iniciar me gustaría presentarme. Soy Mariana Díaz y hacer una pequeña descripción. Soy una mujer joven de tez más o menos blanca, cabello oscuro, largo, ojos grandes y sonrisa grande y dicen que me veo muy joven, entonces seguramente mi voz concuerda con esa juventud, esperaría, ¿verdad? Bueno, nada que agradecer, todo lo contrario, muchas gracias. Y me permito seguir. Creo que el tema de perspectiva de discapacidad es más importante de lo que nos imaginamos y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y para hacerles un ejemplo sobre esto y la necesidad de aplicar perspectiva de discapacidad, me gustaría pedirles que hagamos un pequeño ejemplo mental. Bueno, esto lo hago de manera participativa con mis alumnas y alumnos, pero aquí lo vamos a hacer mental y yo les voy a leer la mente, ¿ok? Entonces, en un minuto, por favor, piensen las primeras palabras que se les vienen a la mente cuando les digo persona con discapacidad. Unos segunditos. Muy bien. Voy a hacer un ejercicio de leerles la mente, ¿ok? Seguramente algunas personas pensaron dificultades, víctimas, barreras, inspiración, es más, hasta color azul, silla de ruedas, bastones, falta de oportunidades, etcétera. Si ustedes pensaron cualquiera de esas palabras, que seguramente lo hicieron, cualquiera de esas palabras está enfocada desde una manera de abordar la discapacidad que es conocida como modelo médico-asistencialista, ¿ok? Ese modelo médico-asistencialista, les voy a hacer un poco de historia rápidamente sobre las maneras de abordaje de la discapacidad. Primero, más o menos en la Edad Media tenemos el modelo de prescindencia de la discapacidad. Este modelo de la prescindencia de la discapacidad es, como su nombre lo dice, tratar de prescindir de las personas con discapacidad, y en la Edad Media, como se consideraba que las personas con discapacidad pues no aportaban nada a la sociedad y eran consideradas una carga a la sociedad, lo más adecuado era matarlas. Por eso se considera como modelo de prescindencia. Más o menos a inicios del siglo XIX, eso evolucionó un poco y en principio, ahorita les voy a decir porque en principio consideramos que quizá no es necesario matarlas, pero sí se entiende este modelo médico asistencialista como que la discapacidad es sinónimo de enfermedad. Entonces, cuando nosotros conocemos a una persona con discapacidad, nuestra mente entiende que esa persona está enferma desde el modelo médico asistencialista, ¿okay? Y a lo mejor la primera pregunta que surge en nuestra mente, reflejo del modelo médico asistencialista, es ¿qué te pasó? ¿Okay? Porque consideramos que la discapacidad es producto de una enfermedad. Esto evoluciona a lo largo del tiempo y con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad surge el modelo de derechos humanos, el abordaje de derechos humanos de la discapacidad.
Entonces, ¿qué entiende? Que la discapacidad es parte de la diversidad humana. ¿Okay? Eso es muy importante. Parte de la diversidad humana. ¿A qué me refiero con eso? Pues miren, así como hay personas más altas, más bajitas, que pesan más o que pesan menos, así hay personas que se mueven de manera diferente, se comunican de manera diferente, entienden el mundo y reaccionan de manera diferente. ¿Y saben qué? Eso está bien, está perfecto. Es parte de la diversidad humana. El problema, entre comillas, no está en esa diversidad humana, sino en las barreras que la sociedad impone y que evitan el ejercicio igualitario de derechos. Y bueno, estos modelos en general que les mencioné hace un momento juegan un poco y todavía vemos reflejos de estos modelos en algunas leyes y políticas públicas. Por ejemplo, modelo de prescindencia. Ese modelo que nos dice que no queremos personas con discapacidad o que no deben reproducirse o que las debemos matar. Entonces, eso lo vemos reflejado en leyes. Por ejemplo, ¿qué leyes? Aquellas leyes que permiten la esterilización forzada. Seguramente ustedes conocen leyes que permiten esterilización forzada, por ejemplo, en personas con discapacidad intelectual o psicosocial. De hecho, existe una NOM, la NOM 005, que lo recomienda como una recomendación médica. No es ley, pero es parte de la política pública, por lo tanto, inconstitucional, porque la esterilización forzada ya fue declarada por Naciones Unidas como un acto de tortura, además que no media intervención alguna ni consentimiento. Otro ejemplo, y yo sé, ustedes son personas civilistas expertas, no me odien por lo que voy a decir, pero un ejemplo perfecto de este reflejo de prescindencia, ¿saben cuál es? La interdicción. La interdicción es un ejemplo perfecto de este reflejo del modelo de prescindencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona está interdicta, la verdad es que desaparece para el mundo civil, para el mundo del derecho, pero en realidad también desaparece para el mundo real, porque la persona que es declarada bajo estado de interdicción literalmente ya no cuenta para nada, porque alguien más, el tutor o la tutriz, toma decisiones por esa persona. Yo sé que a ustedes, como a mí, en la universidad nos enseñaron que el estado de interdicción no era malo, era algo bueno, adecuado, porque, entre comillas, es una figura para proteger a la persona. Seguramente eso les enseñaron, ¿verdad? Pero afortunadamente, con la aprobación y ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de la que, por cierto, México fue precursor de esa convención con don Gilberto Rincón Gallardo, se reconoció en el artículo 12 de la Convención que la capacidad jurídica, y esto es algo muy importante, la capacidad jurídica entendida, aunque no se diga así en el artículo, porque en México hacemos esa distinción, pero pensemos que una convención está hecha pues para todos los países del mundo, entonces el artículo 12 de la convención habla de capacidad jurídica en general, ¿ok? Pero dentro de esa capacidad jurídica obviamente debe entenderse tanto la capacidad de goce como la capacidad de ejercicio, ¿ok? Eso no es algo que afirme yo, es una afirmación que hace el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de hecho, en su primera opinión consultiva. ¿Por qué? Porque el tema fue tan importante y ha generado pues tantas dudas que se tuvo la necesidad de sacar esta opinión consultiva, la número 1, así que les recomiendo checarla, porque ahí se explica el tema de la capacidad jurídica. ¿Y qué nos dice en esta observación
General número 1. Nos dice, y esto por supuesto ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes presentes, que la capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio, es un derecho humano. Y como derecho humano es inherente absolutamente a todas las personas. Entonces, la pregunta no sería quién tiene capacidad jurídica, porque la respuesta sería todo el mundo tiene capacidad jurídica. Claro, con las restricciones que se marcan en virtud de la edad, con eso no tengo problema. Sin embargo, insisto, la respuesta es absolutamente todas las personas tienen capacidad jurídica. La duda entonces sería qué tipos de apoyos tengo que garantizar para que esas personas puedan ejercer su capacidad jurídica. ¿Okay? Tanto la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, insisto, que la capacidad jurídica es un derecho humano inherente absolutamente a todas las personas. Y seguramente, les vuelvo a leer la mente, algunas y algunos de ustedes están pensando, no, Mariana, seguramente no estás segura de lo que estás diciendo porque hay algunas personas con discapacidad que por su, me permito entrecomillar, tipo de discapacidad o grado de discapacidad no pueden ejercer su capacidad jurídica. Y la respuesta es no, eso no es así. Sé que por nuestros prejuicios y nuestros estereotipos, nosotros tratamos de clasificar la discapacidad por tipos y por grados. Y tomando eso como base, decidimos qué derechos puede ejercer y cuáles no las personas. Sin embargo, les invito a hacer un análisis de la Convención y les demostraré con eso que la Convención no hace una distinción de derechos ni por tipo ni por grado de discapacidad. De hecho, reconoce que la capacidad jurídica es un derecho, insisto, inherente absolutamente a todas las personas, por supuesto, incluidas las personas con discapacidad. Nuestra necesidad de hablar de, entre comillas, tipo o grado de discapacidad me hace otra vez referencia al sistema médico asistencialista, del cual me quiero alejar. Y el sistema tanto médico asistencialista como el modelo de prescindencia, esos dos son contrarios al modelo de derechos humanos y contrario a la Convención. Entonces, si tengo argumentos de este tipo, tendría que repensarlos muy bien porque no los estoy advirtiendo desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué digo que parte desde el modelo médico asistencialista? Porque generalmente cuando ustedes determinan que una persona puede o no puede hacer algo, es en virtud de un diagnóstico médico, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes piden un peritaje para determinar la discapacidad, ese peritaje siempre se va a reducir con nuestros estándares actuales a un certificado médico. ¿Les hace sentido certificado médico con sistema médico? ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, certificado médico, síndrome de Down, parálisis cerebral, esquizofrenia, bipolaridad, todos esos son diagnósticos que no me dicen otra cosa más que un estándar médico. Pero lo que yo tendría que advertir desde un modelo de derechos humanos no es ese estándar médico, son las barreras a las que se enfrentan las personas. Y ahí voy con otra distinción entre el modelo médico individual y asistencialista y el modelo de derechos humanos. Ok, la distinción es que el modelo médico asistencialista centra todo en un problema basado en la persona. Entonces, si yo tengo que modificar algo,
tendría que modificar a la persona porque la persona es la que sale de la normalidad, entre comillas, entonces tengo que hacer cosas para normalizarla y una vez normalizada, entonces será apta de ser incluida en la sociedad. Y les voy a poner un ejemplo muy tonto. Desde el modelo médico asistencialista, si una persona usuaria de silla de ruedas, por ejemplo, quisiera entrar a su juzgado y su juzgado no es accesible, está lleno de escaleras, un ejemplo raro que no pasa en México, ¿no? Entonces el modelo médico asistencialista me diría, claro, el problema es de la persona usuaria de silla de ruedas, que se vaya, que se rehabilite y una vez rehabilitada, pues entonces ya podrá tener acceso a la justicia. Pues porque no hay de otra, mi tribunal está en un segundo piso. En cambio, en el modelo basado en derechos humanos, lo que diría es, hay una persona usuaria de silla de ruedas, perfecto, se mueve de manera diferente. Y lo que está generando que no pueda tener acceso a la justicia son las barreras. ¿Qué tipo de barreras puede haber? Pues puede haber barreras arquitectónicas, barreras urbanísticas, por ejemplo, los escalones, o por ejemplo, que en las aceras, en las banquetas, no haya una rampa enfrente, o no tengamos señalización braille, etcétera. Entonces, esas barreras, tanto físicas, arquitectónicas, barreras actitudinales, que esas son las más problemáticas a las que se enfrentan las personas con discapacidad. ¿A qué me refiero con barreras actitudinales? Pues todos los prejuicios y los estereotipos que tenemos en relación con las personas con discapacidad. Estas ideas de, por tener un diagnóstico, la persona no puede. Ni siquiera nos preguntamos ni le preguntamos a la persona, simplemente asumimos que no puede o no debe ejercer ciertos derechos y nos sentimos en la necesidad, en la obligación de tomar las decisiones por esa persona. Entonces, si eliminamos esas barreras del entorno, en este caso las escaleras, pero pueden ser otras barreras, las actitudinales o las comunicacionales, por ejemplo, el que exista un intérprete de lengua de señas, existiendo personas pertenecientes a la comunidad sorda, eso también genera una barrera comunicacional, ¿no? Entonces, eliminar esas barreras del entorno, de cualquier tipo, eso hace que nada más quede la diversidad humana, pero por decirlo así, que desaparezca la discapacidad. Y para eso me gustaría decirles qué entendemos por discapacidad. Y para eso les invitaría a irse al preámbulo, al inciso E de la Convención, en donde nos dice que la discapacidad es un concepto en constante evolución, que resulta de dos aspectos, ¿ok? Por un lado, a mí me gusta decirle las condiciones individuales de las personas, es decir, reconocer la diversidad de movimiento, de comunicación, de reacción, de entendimiento, etcétera. Y por otro lado, lo más importante, el otro elemento que tenemos que sumar son las barreras. Y esas son las más importantes, las barreras del entorno, ya sean barreras actitudinales, arquitectónicas, comunicacionales, procesales, que ahorita entraremos a hablar de las barreras procesales, entre otras. Porque sumado estos dos elementos, entonces sí vamos a tener una condición de discapacidad. Si nosotros elimináramos las barreras, insisto, solamente tendríamos presente la diversidad humana. ¿Y a qué voy con todo esto? Si nosotros pensamos en realidad, las personas con discapacidad se enfrentan a un sistema de opresión que nos enfrenta el resto del mundo, que conocemos como capacitismo. ¿Okay? Un término nuevo, muy importante.
Este sistema de opresión, que se conoce como capacitismo, es que todo en este mundo, no por ser dramática, pero es una realidad, está pensado y diseñado para un tipo estandarizado de persona. ¿Okay? Piensen en lo que quieran, en el proceso jurisdiccional, en las calles, en las clases, en lo que ustedes quieran. Todo está pensado para un tipo estandarizado de persona, que se mueve de una determinada manera, en general caminando, y si se mueve de otra manera, pues parecería que no se mueve, ¿no? Se comunica de una determinada manera, en general, oralmente y de una manera que yo le entienda. Si se comunica de maneras alternativas, por ejemplo, con lengua de señas mexicana, con gestos, con pictogramas, pues entonces parecería que no se comunica. Entiende el mundo y reacciona de una determinada manera. Y el problema es que todo está construido así y quien no cabe en esa cajita, pues entonces es excluido y no solamente eso, no se les permite ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y eso me permite entrar a otro tema muy importante. Bueno, nada más déjenme ver cómo voy con el tiempo, perfecto. Dos temas y después voy a casos concretos en materia familiar. Primero, la necesidad de hacer ajustes de procedimiento, y eso es muy importante porque todas las personas operadoras jurídicas tienen la obligación, en virtud de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de hacer ajustes de procedimiento para permitir el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. ¿A qué se refieren los ajustes de procedimiento? Están contemplados en el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y son aquellas adecuaciones necesarias que tengo que hacer en cada caso concreto para asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. ¿Cómo qué ajustes de procedimiento? Pues cosas como si mi juzgado es inaccesible, por ejemplo, un ajuste de procedimiento es tener mi audiencia en planta baja, si se trata de una persona usuaria de silla de ruedas. Asegurar, por ejemplo, intérprete de lengua de señas mexicanas si la persona es señante. No todas las personas pertenecientes a la comunidad sorda son señantes, por cierto, y tendría que analizar qué lengua de señas utiliza, porque les cuento que también hay lengua de señas de comunidades indígenas, por ejemplo, lengua de señas maya. Entonces, tratemos de no utilizar de manera automática estos ajustes, sino de ver las necesidades específicas del caso concreto. También, por ejemplo, permitir la participación en la audiencia de facilitadores, es decir, de terceras personas que me permitan explicar lo que yo quiero decir como persona operadora jurídica de una manera más sencilla para garantizar la participación activa en el proceso de las personas con discapacidad. Eso también es ajuste de procedimiento. Por ejemplo, hacer las audiencias más cortitas, más dinámicas, en un lugar donde no sea el juzgado, sino en un lugar quizá más amigable, hacer las preguntas más sencillas con otro tipo de lenguaje. Eso también, todo eso son ajustes de procedimiento. Y les quisiera decir que hay como una fórmula mágica para esto, pero no las hay. Porque así como hay una gran diversidad de personas, pues así hay una gran diversidad de barreras a las que se enfrentan esas personas. Y ese es nuestro reto como personas operadoras jurídicas, tratar de no modificar a la persona, sino advertir las barreras a las que se enfrentan las personas, porque es sobre esas barreras sobre las que nos vamos a tener que pronunciar, porque esas barreras son las que tenemos que eliminar para que las personas puedan ejercer en igualdad de condiciones sus derechos. Y esto me lleva a la importancia de garantizar la participación activa en el proceso de las personas con discapacidad.
ya hablamos del tema de interdicción, pero no solamente la interdicción como tal, como figura, restringe el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Hay otro tipo de normas que de manera indirecta, y bueno, diría no solamente normas, sino acciones que nosotros realizamos como personas operadoras jurídicas, que aunque no esté declarada la figura de interdicción, en realidad restringen la capacidad jurídica de las personas. Por ejemplo, el no permitir la participación activa de las personas con discapacidad en el proceso y no escucharlas. Eso, de cierta manera, restringe capacidad jurídica y es algo que nos diría la Convención que no debemos hacer, es contrario a derechos humanos. Entonces, eso por un lado, y solamente para concluir rápidamente esa parte y darles algunos ejemplos en materia familiar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de discapacidad? La perspectiva de discapacidad es una herramienta de análisis que nos permite advertir las asimetrías de poder y la discriminación histórica y estructural a las que se han enfrentado las personas con discapacidad a lo largo de todo el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Las personas con discapacidad no se enfrentan a una discriminación aislada que viven por una persona, tal vez en su vida y ya. No, es una discriminación histórica porque ha sido a lo largo de la historia y estructural porque se presenta en todas las estructuras del Estado y se replican. Tan es así que las personas con discapacidad acceden en mucha menor proporción a la educación. ¿Por qué? Porque no hay educación inclusiva. Las pocas personas que acceden a la educación generalmente no llegan a terminar estudios, digamos, universitarios de posgrado, etcétera. Eso les evita conseguir trabajos bien remunerados, con seguridad social. Y además de eso, tenemos que considerar que hay gastos acumulados que no tiene el resto de la población. Por ejemplo, tener que pagar sillas de ruedas, bastones, el apoyo de una persona para realizar actividades de la vida cotidiana, de ser necesario, como bañarse, comer, etcétera. Entonces, imagínense, no reciben salario suficiente porque no son contratados en trabajos formales, tampoco tienen seguridad social, tienen gastos acumulados. Por supuesto, esto coloca a las personas con discapacidad en los deciles más pobres de la población, ¿no? Y ahí, bueno, la problemática de ejercicios de derechos constantes en el tema que ustedes quieran. Cuando quieran platicamos de la materia que quieran y seguramente vamos a ver que hay restricción de múltiples derechos, desafortunadamente. ¿Y por qué sucede todo esto? Pues porque, insisto, nuestras leyes y políticas públicas están pensadas desde un modelo capacitista y desde el modelo médico-asistencialista. Entonces, ahí viene nuestro reto como personas operadoras jurídicas de tratar de entender, reinterpretar estas normas desde el modelo de derechos humanos. ¿Cómo? Primero, conociendo si en el caso concreto tenemos un caso que involucra de manera directa o indirecta a una persona con discapacidad. Eso por un lado. ¿Cómo lo podemos saber? Pues si la persona con discapacidad, por ejemplo, se autoadscribe así, por un lado, si se le atribuye o no una discapacidad. ¿A qué me refiero con eso? Que en algunos casos se dice que ciertas personas tienen una discapacidad, pero en realidad no es así. Por ejemplo, en algunos casos de divorcio, en donde a algunas mujeres se les imputa celotipia y con celotipia un tipo de discapacidad psicosocial, por ejemplo. Entonces, no es que la persona o la mujer en este caso tenga una discapacidad psicosocial, sin embargo, se le imputa. Y entonces habría que analizarlo bajo esta perspectiva.
Por otro lado, conocer bien las fuentes sobre los derechos de las personas con discapacidad, como es la Convención, como son las observaciones generales del comité, de los expertos independientes y de otras disciplinas que pueden generar una intersección. ¿Qué quiere decir una intersección? Cuando dos o más sistemas de opresión, digamos, se encuentran en un caso concreto, por ejemplo, los temas que viven las mujeres con discapacidad, que serán diferentes a aquellos que enfrentan mujeres sin discapacidad u hombres con discapacidad. Por ejemplo, hay un número mucho mayor de esterilizaciones forzadas en mujeres que en hombres con discapacidad. Solo por darles un ejemplo, y lo mismo en casos de violencia. Por otro lado, no solamente conocer este contexto genérico que les digo de esta violación histórica y sistemática, sino las problemáticas que se enfrentan en los casos concretos, que seguramente serán muy distintas si hablo de una mujer lesbiana perteneciente a una comunidad indígena que además vive en un entorno rural. Todo esto lo tengo que considerar. Además de la asimetría de poder, existe una asimetría de poder entre personas sin discapacidad en relación con personas con discapacidad. Por ese simple hecho, sin duda, por ser personas sin discapacidad, tienen una asimetría de poder porque pueden ejercer por ese simple hecho muchos más derechos que la población con discapacidad. Así que también es importante asumir ese privilegio. Y por otro lado, déjenme nada más decirles rápidamente, quisiera mencionarles rapidísimamente unos ejemplos que pueden ser muy esclarecedores en su materia. Bueno, muchos temas, pero por mencionar algunos, vamos a ver que a las personas con discapacidad, por ejemplo, tienen grandes problemas, uno para acceder a la justicia, por todo lo que ya vimos, porque hay una restricción de derechos histórica y sistemática, pero particularmente, por ejemplo, no se les reconoce su capacidad jurídica si se quieren casar. Por ejemplo, existen normas matrimoniales que todavía dicen literalmente que si los contrayentes son personas con discapacidad, sobre todo intelectual o psicosocial, no lo dicen con nuestras palabras, lo dicen mucho más discriminatorio, no pueden contraer matrimonio. Esas normas, no tengo que decirlo, tendrían que ser declaradas inconstitucionales. Declárenlas inconstitucionales, por favor. Lo mismo sucede con los temas de ejercicio de maternidad o de paternidad. En general, se restringe el ejercicio de maternidad o de paternidad por un montón de prejuicios y estereotipos, poniendo por delante, entre comillas, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, cuando esto no necesariamente es así. Y generalmente vemos que cuando existe un tema de discapacidad, lo que viene de por medio son un montón de prejuicios y estereotipos. Y les digo porque yo he conocido personalmente casos en donde a mujeres con discapacidad psicosocial o mujeres pertenecientes a la comunidad sorda se les restringen estos derechos de ejercer paternidad o maternidad. Y lo mismo en temas de adopción, por ejemplo. De hecho, hay ciertas normas en los estados en donde a los abuelos, por ejemplo, si consideran que sus hijos no son aptos para ejercer maternidad o paternidad específicamente por el tema de discapacidad, se les ha concedido la guardia y custodia de sus nietas y nietos, por supuesto, sin que las madres o los padres intervengan en ningún momento en el proceso, ¿no? Y tenemos estos argumentos de, claro, lo que queremos es proteger a niñas, niños o adolescentes, pero no vemos el otro lado y además pensamos que otorgarles guardia y custodia necesariamente será en protección
de niñas, niños y adolescentes cuando no necesariamente es así. Y partimos de nuestros prejuicios y nuestros estereotipos, porque consideramos, por ejemplo, que si una persona pertenece a la comunidad sorda, pues no va a poder cuidar de sus hijos porque este es un mundo que no pertenece a la comunidad sorda. Pero esos son nuestros estereotipos hablando, no es una realidad. Y ahí no estamos haciendo un análisis de barreras, ni mucho menos. Se los aseguro que yo conozco muchísimos casos que les estoy diciendo en donde son los mejores padres y las mejores madres, y aún así les invitaría un poco, porque creo que con las personas con discapacidad a veces somos demasiado estrictos y estrictas, ¿no? Y buscamos que sus decisiones sean las mejores del mundo, y yo les preguntaría, porque esto pasa mucho, por ejemplo, con el tema de interdicción, muchas veces me preguntan, ¿y si no es la mejor decisión, qué hacemos? Y yo les diría, ¿ustedes se han equivocado alguna vez en tomar una decisión? Sí, yo también. ¿Por qué no podemos darle esa posibilidad a las personas con discapacidad? Si se equivocan o no en una decisión, y podemos también modificar esas decisiones con posterioridad si así lo desean en algún momento. Y bueno, solamente para concluir rápidamente, porque sé que tengo poco tiempo. Bueno, todo esto que les he dicho muy rápido viene mucho más desglosado si desean analizarlo en el manual para juzgar con perspectiva de género, específicamente en materia familiar. Hay un capítulo para juzgar con perspectiva interseccional entre género y discapacidad que yo escribí, déjenme dar ahí. Y traté de ser muy esquemática porque les pongo ahí un cuadrito de qué acciones estamos viendo desde qué perspectiva, y ahí pueden hacer un análisis si su perspectiva sigue siendo médico-asistencialista y vemos a las personas con discapacidad como objetos que tienen que ser protegidos. Ahí se nos tiene que prender un superfoco rojo de alerta, o si las vemos como sujetos plenos de derechos y obligaciones. Y solamente mencionarles, sé que ya se me acabó el tiempo, pero rapidísimo, que estos temas son muy importantes, sobre todo por la aprobación del reciente Código de Procedimientos Civiles, que sé que para ustedes es muy importante, porque en ese Código de Procedimientos Civiles, digamos, afortunadamente, desaparece la figura de la interdicción y se reconoce la toma de decisiones con apoyos. Y eso es un gran paso para el que nos tenemos que preparar como personas operadoras jurídicas, la manera de generar esos apoyos y de que las personas con discapacidad puedan participar activamente para que sean ellas mismas quienes decidan qué apoyo es quien mejor les puede apoyar en la toma de decisiones, porque muchas veces nosotros asumimos que puede ser una determinada persona, pero tal vez la persona con discapacidad no tiene la mejor relación con esa persona y quisiera que le apoye a tomar decisiones otra persona. Entonces, ese tema va a ser muy importante y es un gran reto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mariana. Sin duda, creo que después de escuchar una intervención así, tenemos que ver distinto y tratar distinto a las personas con discapacidad, porque es cierto, regularmente, tradicionalmente, históricamente, son personas excluidas, son personas que piensan en una discapacidad y le atribuye de inmediato una carga negativa que se impone el mismo juzgador al momento de resolver. Creo que debemos de ser, en nuestra función como juzgadores, ser creativos muchas veces para eliminar ese tipo de barreras
y permitir debidamente el acceso a la justicia y a la tutela judicial. Muchas gracias, doctora. No sé, ¿va a haber algún...? Sí, tenemos tiempo para un par de preguntas con su respuesta, magistrado. Se abre la sesión entonces de preguntas y respuestas. Adelante, Sí, por favor. Muy interesante tu ponencia. Tengo dos preguntas. Una es sobre, de acuerdo a lo que estás planteando, se circunscribiría lo que estás mencionando sobre este modelo donde se tiene que adecuar lo social, se circunscribe esta idea de que el ser humano, el individuo es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe, esto dentro del liberalismo político o de la teoría subjetiva de la teoría subjetiva del valor. Manuel Atienza nos menciona en alguna conferencia que dio recientemente que no se puede negar esta parte de la discapacidad, o sea, de que hay ciertas decisiones que se tienen que tomar. ¿Qué pensarías en ello? Y por último, esta parte de los estándares médicos, ¿tendría el médico y el psicólogo que renunciar a diagnosticar? Y si él tendría que renunciar a ello, ¿por qué el juez no puede a través de esos estándares renunciar a dar una sentencia? ¿Y qué pasaría en un caso concreto si una persona con discapacidad no se autoadscribe como discapacitada? Y también existe el fenómeno del autoengaño a nivel psicológico. No lo acepta. ¿Cómo aplicas ese estándar o la convención si esa persona dice yo no tengo la discapacidad, aunque un médico o un psicólogo puede diagnosticarlo? Un poco barroco, pero así son estos casos. Gracias. Gracias, muy interesantes preguntas. Déjame tratar de contestarlas lo más resumidamente que pueda. En relación con la primera pregunta que me hiciste, si se considera que todo el mundo es bueno por naturaleza o no, yo creo que si lo tomamos en el tema de personas con discapacidad y pensamos que todas las personas con discapacidad son buenas en este sentido, entonces consideraríamos que las personas con discapacidad, por ejemplo, no pueden cometer delitos o no pueden ser responsables penalmente. Esto no es así. Eso es parte del modelo médico asistencialista, ¿no? Y tenemos que tratar de evitar eso. De hecho, la figura de inimputabilidad, que no me voy a meter ahorita en eso porque eso es penal, pero esa figura también es un reflejo de interdicción y esa figura, justo por esa figura, fuimos sancionados por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues porque restringe la participación activa en el proceso de esta población en el proceso penal. Entonces, sobre el tema les invito a checar el manual para juzgar con perspectiva de género. En materia penal también hay un capitulito al respecto, si les sirve, y también la resolución del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Respecto a lo que dice el doctor Atienza, estoy al tanto, él está a favor de la figura de interdicción en algunos casos. Yo me permito, con todo respeto, disentir absolutamente de lo que él dice. Reconozco toda su trayectoria académica, pero desde una perspectiva de derechos humanos, yo creo que la interdicción no debe existir en ninguno de los casos, no es una percepción subjetiva, es algo que ya determinó tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el propio Comité de Naciones Unidas y la Convención. Entonces, creo que ahí esos debates académicos no ayudan para el reconocimiento efectivo de derechos, diría eso. Y respecto a la última pregunta, en relación de qué tenemos que tomar en cuenta, yo te diría que es todo un tema. Sé que para ustedes, personas operadoras jurídicas, decirles que no tomen en cuenta un peritaje médico hablando de personas con discapacidad es destruir un poco lo que hemos construido históricamente, pero les invitaría a que traten de allegarse de otro tipo de peritajes en donde no se estandarice a la persona y se le ponga una etiqueta
tomando en cuenta un diagnóstico, sino también aquellos peritajes que me permitan advertir las barreras a las que se están enfrentando las personas. Les comento, por ejemplo, que ya ha habido unos ejercicios de peritajes antropológicos en materia de discapacidad, por ejemplo, y también peritajes en trabajo social. Y eso me parece muy importante porque este tipo de peritajes sí me permiten advertir las barreras que, insisto, son las que yo tendría que advertir para poder eliminar, porque estas son las que limitan el ejercicio de derechos. Eso por un lado. Y por otro lado, en relación con el tema de la autoadscripción. Ese es un tema muy complicado, aún académicamente hablando, todavía hay mucha discusión al respecto. Yo te diría, en principio, si una persona se autoadscribe como persona con discapacidad y tengo que resolver un caso concreto, yo aceptaría esa autoadscripción hasta que sea a lo mejor que entre en conflicto, ¿no? Que alguien considere que no es así, y entonces la carga de demostrar que no es así pues sería de la contraparte, eso por un lado. Y bueno, si se refiere a un caso que tengo que repartir, por ejemplo, recursos o cuestiones limitadas, por ejemplo, no sé, el acceso, ya saben que hacen estas cuotas como medidas afirmativas para cierto número de personas con discapacidad, quizá ahí sí consideraría otros elementos para tratar de probar estos temas, pero no me centraría en peritajes médicos, sino peritajes que me permitan advertir barreras solamente para asegurar pues que estas medidas afirmativas lleguen efectivamente a quienes tengan que llegar. Entonces, espero haber contestado tus preguntas. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Adelante, Hola. por favor. Sí. Realmente es muy importante lo que nos comenta aquí a todas las personas que están asistiendo. Desgraciadamente, las personas con discapacidad somos personas que nos han visto que no somos productivas, que somos una carga para la sociedad, para la familia, pero afortunadamente a través de la historia hemos demostrado que somos personas productivas, con ganas de salir adelante, personas que nos hemos preparado a nivel profesional en diferentes ramas, en este caso su servidor como abogado, tenemos psicólogos, pedagogía, trabajo social, personas que han demostrado tener ese coraje de salir adelante, ¿no? Y demostrar que somos independientes. ¿Qué necesitamos las personas con discapacidad? La sensibilización que deben tener hacia nosotros, no consideración, simplemente aceptación e inclusión, porque efectivamente nos enfrentamos a muchas barreras físicas, arquitectónicas, culturales, sociales, actuales, de todo tipo, y eso impide que las personas con discapacidad podamos seguir adelante. Nos limitan a veces a realizar actividades. Hemos demostrado que somos independientes, independientemente de que utilicemos equipo de apoyo, como usted le mencionaba, una silla de ruedas, una andadera, unas muletas, un bastón blanco, un aparato auditivo que nos permita ser independientes. Hay personas que sí necesitan una persona de apoyo, como una persona intérprete de lenguas de señas mexicanas o del espacio donde se rodean, como usted mencionaba, son diferentes las personas sordas de mexicanas a indígenas. Entonces, nosotros como abogados, como parte jurídica, debemos tratar de encontrar la forma de ayudar a las personas con discapacidad. Puedo hablar en la discapacidad de ciegos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues a veces un resultado en braille, ¿no? O un PDF accesible para que podamos nosotros entender y comprender de qué se está hablando.
hoy en día, gracias a los juicios orales, tenemos esa oportunidad de poder entrar y no necesitamos estar leyendo porque todo queda grabado, y gracias a esa accesibilidad nos facilita mucho el trabajo a las personas con discapacidad. Recuerdo haber tenido la oportunidad de que usted dio un diplomado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tema de derechos humanos, pues ya recordándola, creo que fue usted. Muchas gracias y felicidades por su excelente trabajo y disertación. Gracias. Gracias por tus comentarios, muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Juan Carlos Solano Salas. Mi pregunta es, bueno, me queda claro que el sistema de apoyos que tiene que tener una persona con discapacidad debe adecuarse a las necesidades propias de la persona, ¿no? Y que, bueno, hay un instrumento a nivel internacional que maneja, que es el manejo para personas neurodiversas, es el apoyo de personas iguales, un apoyo medio y un apoyo para decisiones difíciles, que sería ya, por decirlo, que no pueda decidir, no pudiera contratar. En el amparo en revisión, el 4 del 2021, si mal no recuerdo, creo que ese es el número, la Suprema Corte al momento, bueno, pidieron que se declarara inconstitucional la forma en la que se establecía que se revocara el estado de interdicción, por decirlo así. Maneja el sistema de ayudas, todo el modelo social, y bueno, también vuelve a ratificar lo del 1368 del 2013, que tiene que ser varias personas de ayuda, que no puede recaer en una sola persona. Pero a mí, fíjate que lo que me causa inquietud es el manejo de las salvaguardias, ¿sí? El manejo de las salvaguardias, si mal no recuerdo, el amparo en revisión dice, ¿sabes qué? Cualquier persona puede ser salvaguardia, ¿sí? Aquí yo creo que, a mi gusto, y desde mi muy particular punto de vista, creo que queda una laguna jurídica bastante amplia, ¿no? Porque partiendo de lo que dice el primero constitucional, pues nadie puede ser discriminado, shalala, y creo que esta es una forma de discriminación que establece la propia Corte, desde mi muy particular punto de vista. No sé qué opinión tengas. Pero ¿por qué discriminación? ¿Las salvaguardias te parecen discriminatorias? No, que todas las personas, porque dice que todas las personas, ¿sí? O sea, para mí, a mi muy particular punto de vista, siento que pudiera ser discriminatorio, ¿no? Me gustaría Muchas saber tu gracias. Gracias por tu pregunta. A ver, voy a explicar justo esto porque tanto la Corte como la Convención nos habla del sistema de apoyos y el sistema de salvaguardias, que no mencioné las salvaguardias y es importante, gracias. El sistema de apoyos es que una persona con discapacidad que así lo requiera, no todas las personas con discapacidad, pero aquellas personas con discapacidad que requieran de apoyos para ejercer su capacidad jurídica, podrán determinar, en caso de así requerirlo, quiénes van a ser sus figuras de apoyo. ¿Y a qué me refiero con figuras de apoyo? Es decir, aquellas personas que las ayuden a tomar decisiones, es decir, no que las sustituyan en la toma de decisiones, como pasa con la figura de interdicción, que es el tutor o la tutriz quien toma decisiones por la persona con discapacidad, sino es una persona que, dependiendo de las necesidades, los sistemas, los entornos familiares, les voy a decir, o sea, para nombrar un sistema de apoyo tengo que tener una comunicación constante con la persona con discapacidad y ver dentro de su entorno, no solamente familiar, sino de amigos, social, etcétera, con quién se siente más cómoda esa persona para que les explique las cosas, por ejemplo, una firma de contrato o desde ir al doctor, desde una decisión médica, lo que sea, parte del ejercicio de la capacidad jurídica, para tomar esas decisiones. A lo mejor va a ser su mamá o su papá, o a lo mejor no, a lo mejor va a ser un amigo y además del amigo
un abogado para la parte jurídica. Y eso también es parte del sistema de apoyos. Entonces, una cosa es el sistema de apoyos, es decir, todas estas personas que me van a ayudar a explicarme las cosas más sencillas para que yo pueda tomar decisiones. Y otra cosa diferente es la figura de las salvaguardias. ¿Qué es la figura de las salvaguardias? Es para aquellas personas a las que les fue determinado un sistema de apoyos, la figura de salvaguardias está ahí para verificar que ese sistema de apoyos, esas personas que fueron nombradas, realicen adecuadamente su trabajo como apoyos y que realmente cumplan con la voluntad de las personas con discapacidad y no en realidad se sustituyan en la persona con discapacidad. Entonces, si tú me preguntas, desde mi perspectiva, no es discriminatoria la figura de salvaguardias, porque no a todas las personas con discapacidad se les va a poner salvaguardias, solamente aquellas que tengan determinados el sistema de apoyos. ¿Por qué? Porque las salvaguardias están dirigidas a verificar que esos sistemas de apoyos realmente hacen bien su trabajo y realmente cumplen con la voluntad de la persona con discapacidad. Entonces, si ustedes lo ven, estos sistemas de apoyos y salvaguardias en realidad son mucho más protectores de las personas con discapacidad, porque además estos tienen como periodos en los que pueden ser analizados y si no están funcionando, se pueden cambiar esos sistemas de apoyo e incluso pueden ser revocados si así lo quieren la persona con discapacidad. Y eso es algo maravilloso, déjenme decirlo, que no tenemos con la figura de interdicción, porque una vez que se declara el estado de interdicción, la persona desaparece y entonces pues no puede ni pedir que se analice, ni pedir nada. Bueno, últimamente en algunos casos afortunadamente pedir que se revoque sí, pero eso en últimas fechas, porque antes de eso ni siquiera se reconocía capacidad jurídica para intervenir en ese juicio, ¿verdad? Entonces, ese también es un punto importante. Espero haber resuelto la duda. Muchas gracias, maestra. Una pregunta más. Una pregunta más. Buenas tardes, Juan José Ángeles. Hace un momento comentaba que no es válido al analizar estas cuestiones de discapacidad, argumentar cuestiones de protección de interés superior de las personas menores de edad. En un caso práctico sobre guardia y custodia de una persona menor de edad, al parecer las condiciones familiares entre el progenitor y la progenitora pues, son similares. Incluso la red de apoyo de uno y otro también tiene aspectos positivos en los dos lados. En la escucha del niño, en la toma de opinión, se expresa de manera adecuada en relación a ambos progenitores, en relación a la cercanía, el afecto y los demás aspectos. Entonces, parecería que en este caso particular, la única cuestión que podría determinar lo relativo a la guardia y custodia es la cuestión de que la mamá sufre ataques de epilepsia. Y esto, pues evidentemente es una cuestión ajena a la voluntad de la progenitora, que ha sucedido en diversas ocasiones y que incluso por ahí ocasionó un accidente de tránsito porque iba manejando la mamá, en el que salió lastimado el niño. Entonces, lo comento a colación de lo que se indicó hace un momento. ¿Cuál sería entonces ahí el punto adecuado para abordar este asunto en relación a este aspecto, por favor? Gracias por el comentario y permíteme aclarar una cosa porque creo que no fui lo suficientemente clara. Me refiero a que no se puede aplicar interés superior de las infancias en temas de discapacidad cuando estamos hablando de… estamos juzgando en relación con la propia persona con discapacidad cuando es una persona mayor de edad. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces se toman decisiones justamente porque a las personas con discapacidad se les infantiliza. No es el caso concreto, ahorita voy a responder el caso concreto, pero hay ciertos casos en donde estoy juzgando en relación con la persona con discapacidad y aunque sea mayor de edad,
como se les infantiliza, entonces trato de aplicar interés superior de la infancia, y es algo que no tendría que hacer. De hecho, hay casos límites que ya son reconocidos por el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el nuevo, en donde me dice, en relación con ciertos casos límites de personas con discapacidad, por ejemplo, personas en estado comatoso, que no hay manera que me puedan dar su opinión al respecto, ahí no podría aplicar interés superior de la infancia ni interés superior de la persona. Ahí lo que tendría que aplicar es algo que se llama principio de la mejor interpretación de la voluntad posible de la persona. ¿Y cómo hago eso? Pues tendría que hacer todo un análisis contextual de lo que quería esa persona cuando pudo haber manifestado su voluntad desde su familia, sus amigos, redes sociales, etcétera. Y ahí les pongo un ejemplo. Si en México estuviera, en un ejemplo hipotético, permitida la eutanasia, ¿no?, desde el interés superior el principio pro persona, que a mí me llegara como persona juzgadora ese caso, quizá desde el principio pro persona yo diría, pues, que la persona siga viva, es la mejor manera que tengo de proteger a la persona. Pero si yo, haciendo un análisis contextual de lo que le dijo a su familia en el momento, en sus redes sociales, con sus entornos de amigos, etcétera, esa persona manifestó que sí caía en un estado comatoso, quería ser sometida a eutanasia, yo, aplicando la mejor interpretación de la voluntad posible de la persona, diría que se le aplique la eutanasia, por darles un ejemplo, ¿ok? Ahora, espero que eso haya quedado claro. Yendo a tu caso concreto, creo que ese es un caso diferente. Ahí tenemos a un niño involucrado y yo ahí tendría que tomar en cuenta, no solamente de manera automática, diría que por la epilepsia, por estos ataques epilépticos, automáticamente le tocaría la guardia y custodia al padre. Quizá yo haría un análisis más contextual, o sea, de lo que quiere el niño, de cómo la pasa con su papá, con su mamá, con quién tiene mayor relación, etcétera. Y quizás si el tema es que la mamá maneje, porque en este caso puso en peligro al niño cuando manejó, hacer ciertas recomendaciones, porque si lo más adecuado es que se quede con la mamá y el único tema son estos ataques, hacer ciertas recomendaciones de no manejes o utiliza esto, o establecer también unos sistemas de apoyo. Por ejemplo, si mi decisión es que realmente esa es la mejor opción, que viva con la mamá, o sea, si yo tuviera, aquí gana la mamá y lo único que me está deteniendo son los ataques, yo diría, pues en todo caso, busquemos sistemas de apoyo para que ella pueda seguir ejerciendo guardia y custodia. Por ejemplo. Gracias. ¿Tenemos tiempo para alguna más? ¿Sí? Oye. Ya no tenemos tiempo, el tiempo apremia. Bueno, maestra Mariana, adelante, pues, maestra. muchas gracias. Gracias a todos ustedes por estar participando también en estas actividades y seguramente fue de provecho. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias a la maestra Mariana Díaz Figueroa por su participación en este tercer Congreso de Justicia Familiar. El Poder Judicial del Estado de México le hace entrega de un merecido reconocimiento por su participación como conferencista con su conferencia Derecho de Familia con Perspectiva de Discapacidad. Les brindamos un fuerte aplauso. También se le hace entrega de un presente. Invitamos en este momento a la juez segundo de materia familiar de Ecatepec de Morelos, la maestra Ivonne Méndez Castro, hace entrega de un reconocimiento para nuestro presentador de nuestra conferencista. Recibe el maestro Juan Manuel Telles Martínez por su participación como presentador
Y es así como llegamos al final de esta primera jornada de trabajo dentro del marco del tercer Congreso de Justicia Familiar, Retos del Derecho de Familia Contemporánea. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes. El día de mañana nos vemos en punto de las 10 horas para dar